Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Deseamos para ustedes todo tipo de bendición de parte de nuestro bendito Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, si puede, a leer el Salmo número 24. Salmo número 24. Vamos a leer los 10 versículos de dicho salmo y trabajaremos lo que podamos, ¿no? Por la gracia del Señor. Dice en el versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Amén al Señor. Hay un alto reconocimiento en este salmo acerca de el gobierno eterno de Dios, ¿no? Cómo la autoridad de Dios, cómo el poder de Dios se manifiesta. La Escritura va a decir en un texto que es muy probable que algunos de ustedes ya conozcan, en el capítulo 1 de Romanos, cuando el apóstol está hablando acerca de cómo es que ningún hombre puede excusarse en términos de conocer o no conocer al Señor. Lo que el Espíritu habla por el apóstol es decir que las cosas, estoy en Romanos 1:20, dice porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, lo que está planteando es que una vez observada la creación del mundo, lo que uno debe alcanzar a ver es más allá de la creación, más allá de las cosas creadas, debe tener la gracia, la capacidad de ver al creador de dichas cosas creadas. Y observar entonces cómo las cosas invisibles de Dios. ¿Quién podría ver su eterno poder? El poder, la fuerza, la autoridad son cosas que no pueden observarse con estos ojos. Pero sí uno puede observar la consecuencia, uno puede observar el efecto que produce dicho poder, dicha fuerza, dicha autoridad. Se puede observar lo que alguien con autoridad, con poder, logra hacer a través entonces de dicho poder, por ejemplo. Entonces,
dirá aquí el apóstol que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente, pero claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, su eterno poder y deidad siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. David, profeta de Dios, él dice del Señor, de Jehová Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo entero y todos los que en él habitan. ¿Por qué es que puede el Señor arrogarse la propiedad, la autoría? ¿Por qué es que el Señor puede tener esta manifestación profética de que todo es de Él? Y la respuesta es simplemente porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Si uno quiere considerar el hecho, uno va a Génesis capítulo 1, el versículo 1, y va a decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va a manifestar luego de una situación ocurrida allí en los cielos, un ángel que se levanta o que pretende levantarse contra el Señor, diciendo, como lo señala Isaías, subiré a lo alto, decía él, y me sentaré a la diestra de Dios. Bueno, una vez que aquel levantamiento es absolutamente controlado por el poder de Dios y echado abajo, dice aquel insurrecto. Bueno, la Biblia va a decir en Génesis 1:2 que luego entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, el Dios de los cielos, de quien David dice, del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo entero y todos los que en él habitan. Bueno, este Señor, aun cuando la tierra había sido luego desordenada y estaba vacía, Él no pierde el control. Él no pierde el gobierno pleno y absoluto. Dirá en Génesis 1:2 que estando la tierra desordenada y vacía, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Uno observa que si había tiniebla, había oscuridad, había desorden, no se estaba manifestando la vida misma de Dios. Todo era oscuridad y por lo tanto muerte. Sin embargo, dice, y el Espíritu de Dios, o esto es la presencia de Dios, el gobierno de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aun cuando la tierra había sido desordenada y estaba vacía a causa de la oscuridad y las tinieblas, todavía en esa circunstancia el Dios de los cielos, el que antes en el principio había creado los cielos y la tierra, Él mantenía el control absolutamente de todo. Al nivel que luego va a decir en el versículo 3, sea la luz, porque todo estaba lleno de tinieblas. Lo primero que dice el Señor es, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Bueno, usted sabe, esa luz no es cualquier luz. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy del sol, de la luna y las estrellas, porque eso va a ser recién creado en el día número 4. No, estamos hablando de la luz verdadera, como lo dice el Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De hecho, Jesucristo va a decir yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más
en tinieblas. Bueno, así el Señor Dios, el Padre, mostró su poder, su autoridad, creándolo todo, ordenándolo todo, disponiendo por su palabra cómo es que todas las cosas debían tener un sentido, un orden y una forma de funcionamiento. Salmo 24 dice David: del Señor entonces, de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan. ¿Por qué? Bueno, verso 2, porque Él fundó la tierra sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. Si Él creó todo, si Él le dio vida a todo. En el mismo libro de Génesis, hablando de la tierra y los que en él habitan, uno puede, Génesis capítulo 2, observar en el versículo número 7, que va a decir que el primer hombre fue formado por Dios del polvo de la tierra. Y estaba allí, no la figura, sin vida, inerte, obviamente era solo polvo de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice que el Señor mismo, Dios, dice Jehová Dios, primero forma al hombre, pero enseguida dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, la creación del hombre obedece al poder, a la autoridad de Dios. Y la vida del hombre depende del soplo permanente de la vida misma de Dios. Por tanto, si Él ha creado todo lo que nos rodea y también nos ha creado a nosotros, la pregunta es: ¿a quién pertenecemos? ¿De quién somos? ¿Y a quién debiésemos tributar honor, honra, gloria, alabanzas? De hecho, la pregunta de David aquí dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿qué hombre podría acercarse a Dios? Puesto que, como dice la Escritura en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 va a decir: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, echados fuera de la presencia, de la gracia, de la gloria de Dios. La pregunta es: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá acercarse a Él? ¿Quién entrará en su lugar donde hay tanta santidad? La respuesta es: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Está diciendo que se requiere aquí un trato, amigos, hermanos, se requiere un trato directo de Dios. Porque ya citábamos lo de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y ya citábamos Romanos 3:23, todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un hombre así de pecador, un hombre lejos de Dios, un hombre sin una vida que agrade a Dios, ¿cómo podría acercarse al lugar santo de Dios? Es imposible. No puede, simplemente no puede. Entonces necesitamos una nueva naturaleza. Entonces necesitamos una nueva creación. Entonces necesitamos que el hombre sea hecho de nuevo, que parta de cero. Se lo explica el Señor Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Nicodemo, siendo un maestro, viene de noche a hablar con Jesús. Y Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego añade: y si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Le está diciendo que requiere una naturaleza distinta. De hecho, cuando Nicodemo responde: pero ¿cómo es posible? Yo soy viejo. ¿Cómo entro al vientre de mi madre para nacer de nuevo? El Señor le dice: no, tú no entiendes nada. Le dice: lo que es nacido de la carne es carne siempre. Es lo que es nacido del Espíritu. Eso es espiritual. Eso tiene otra forma de vida. Eso tiene otro sentido y otro entendimiento. Lo que es nacido de la carne es carne.
Tú necesitas, le estaba diciendo, nacer de arriba, nacer de Dios, nacer de la gracia de Dios. Necesitas que tu alma sea cambiada. ¿Para qué? Para responder a la pregunta de quién subirá al lugar santo, quién podrá entrar a la presencia de Dios. ¿Y quién es el que podía hacerlo? Uno, el limpio de manos, o sea, aquel que cuida lo que hace. Aquel que no se entromete en cosas ajenas ni extrañas. Aquel que nunca pensaría en derramar sangre ajena, mucho menos si se trata de criaturas indefensas. Estoy hablando del aborto, absoluta y definitivamente. El limpio de manos, aquel que nunca mancharía sus manos con un acto tan lamentable, horrendo y criminal como eso. El limpio de manos, pero también el puro de corazón, porque claramente nosotros hacemos lo que nuestra mente piensa y desarrolla. Si la mente es limpia, nuestro accionar va a ser limpio, pero si la mente está contaminada, lo que hagamos será consecuencia de lo que hay en nuestra mente. Eso requiere una mente renovada. Pablo se lo va a decir a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Va a decir, no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Necesitamos un cambio de mentalidad entonces. Necesitamos un cambio de vida, necesitamos una nueva creación. Dice que el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no vive en función de cosas temporales, pequeñas, de hombres, el que no vive con una esperanza puesta en un candidato de alguna cuestión cualesquiera, el que no depende del triunfo no de un equipo de fútbol, el que no anda en funciones del artista famoso del momento, el que no ha elevado su alma, el que no pone su esperanza, el que no pone su satisfacción en cosas pequeñas, temporales, de hombres. El que dice que no ha jurado con engaño nunca, se ha mantenido fiel, ha sido recto, ha sido correcto. Quiero decirle que todo esto no es posible si un hombre o una mujer no nace de nuevo, como le dice el Señor a Nicodemo. De hecho, el apóstol Pablo va a decir a los corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno, habiendo venido del mundo, del sistema, entrega su vida a Cristo, y es parte del reino de Dios y su justicia. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas han pasado, he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Él, versículo 5, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Finalmente, a partir del versículo 7 y hasta el 10, hay un grito precioso, un grito de victoria tremendo. Dice, alzado puerta. Esto es, amigos, hermanos, es el anuncio de cuando un ejército ha ido a la batalla y vuelve victorioso. Aleluya. Vuelve con un motín, vuelve con un botín, discúlpenme. Vuelve con el botín, entonces, como consecuencia de la victoria, vuelve con esclavos, ¿no? Tomados, apresados, como consecuencia. Entonces viene ese ejército victorioso, ¿no? Anunciando que han vencido, anunciando que traen ganancia, anunciando que habrá que repartirse dichas ganancias de la batalla. Vienen tocando trompetas, ¿no? Vienen anunciando la gran victoria. Aquí el Espíritu habla por David y dice, alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, dice, puertas eternas, y entrará, aleluya, entrará el Rey de gloria, entrará el Rey victorioso, entrará aquel que fue a la batalla, aleluya, dio la batalla, luchó contra todos los enemigos, la muerte incluida, y venció absolutamente sobre todos ellos. Y una vez resucitado por el Padre, al tercer día, entonces es entronado, sentado a la diestra de Dios,
y por decreto supremo el Padre dirá: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies. El llamado es: alzad, oh puerta, vuestra cabeza, alzaos vosotras, dice, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, entrará Cristo el Señor, entrará aquel que, siendo en forma de Dios, desciende a la tierra, desarrolla un trabajo precioso de redención por nosotros y vuelve al Padre victorioso, habiendo vencido no solo el pecado, habiendo vencido toda forma de tentación, pero también habiendo vencido a la muerte, que, como dice la Escritura en el capítulo 2 de Hechos, quiso retenerle, pero era imposible que lo lograse. El bendito Hijo es el gran general, el gran capitán victorioso. Es aquel que nunca ha sido, nunca podrá ser derrotado. Amigos, hermanos, en medio de sistemas humanos donde un día uno gana y al día siguiente pierde, donde los que dependen del deporte un día están felices por una victoria, 2 días después están con el rostro largo porque perdieron, en estos tiempos donde nada es estable, donde nada es serio, donde nada tiene real valor, permíteme invitarte. Hay uno que es el gran Rey victorioso. Hay uno que es el Rey de Gloria. Hay uno que ha vencido para vencer. Te invitamos. Ven a Cristo. Él te ama. Él te está esperando. Que Dios, el Señor, te bendiga. Amén.